un box de atención primaria, donde tenemos monitor multiparámetro de baja complejidad, de media complejidad y de alta complejidad. Tenemos bomba de infusión automática, tenemos suero, tenemos brazos para poner la vía necesaria. Y la idea es que, como hablaba con la profesora, puedan tener el rigor del protocolo. ¿A qué llamo rigor del protocolo? Ellos también me contaron, ¿no? Sí, ¿sí? Pilar. Y otros jóvenes, sí, los jóvenes que lo vas a salvar allá. Sí. Perdón, sí, claro. Yo me voy a preocupar un poco de la parte de sociabilidad. Todos los protocolos que vamos a hacer con Paola están ceñidos a básicamente dos grandes acuerdos. Uno es FCSS, el Fundamental Critical Care Support, y el ATLS. Y la idea es tener el rigor que conversamos con Paola, que todos los alumnos tienen que tener al momento de encontrarse un paciente. Que es un poco lo que, en el fondo, el esquema que uno trabaja en las clases de urgencia, ¿cierto? En nuestro ABCDE, que está basado un poco en ello, pero más enfocado a la parte cardiológica acá, porque va a ser el fuerte por un lado, ¿cierto? Y lo traumatológico, que le vamos a dar también más énfasis. Pero cuando el doctor habla de esa protocolización, en el fondo trabajar con algoritmos y en un orden, que eso es lo que yo siempre le decía. Ustedes enfrentan al paciente, ¿cierto? Y hay que tener un orden de atención. Y eso es lo que vamos a pretender lograr, ¿cierto? De esta manera, y utilizando estos protocolos, que les vamos a enseñar. Por supuesto, ustedes no van a entrar y van a ser evaluados inmediatamente. En este proceso van a ir aprendiendo cómo se trabaja y finalmente se va a hacer una evaluación del proceso de aprendizaje completo, ¿ok? En la medida en que vayamos avanzando. Vamos a pasar primero, no sé si lo entramos todos juntos. Yo creo que sí, pero no somos tantos, ¿sí? Comentar acá que esto es un área de recepción en el fondo, que es un poco que nosotros queremos simular cuando llega un paciente digamos, a atenderse a un servicio de urgencia o cualquier servicio. Aquí nosotros vamos a copiar un poco lo que trabaja, cómo trabaja veterinario. ¿Por qué razón? ¿Yo puedo mostrar acá, cierto? Sí. Me gusta la parte de los cheques, eso es lo que mejor me gusta. Por ejemplo, ustedes tienen acá una ficha clínica que nosotros ahora, pido un favor, en la celita de allá hay una carpeta que traje con todos los documentos de la posta central que vamos a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, copiando un poquitito, siguiendo el ejemplo de veterinaria, ¿qué hacen ellos? Incluso hacen el ingreso hasta con la documentación de la parte económica, para que aprendan también esa parte. Quizás nosotros, los servicios públicos, quizás tenemos puros pacientes FONASA y otro tipo de cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los registros que en realidad existen en la posta central, que son los centros de referencia en el fondo base, ¿no? Partiendo de la ficha que se utiliza en el SAMU, ¿ya? De atención prehospitalaria, que incluye totalmente incluso la atención de un parto con el APGAR para la aplicación de un recién nacido. Y así podemos ver los diferentes, digamos, registros, está todo fotocopiado, ¿cierto? La hoja de hospitalización del paciente crítico especialmente, historias clínicas, ustedes pueden ver, hoja de ingreso a enfermería. ¿Por qué razón? Porque el año pasado, cuando yo fui con los alumnos, en el fondo, ¿de qué me di cuenta? De que había una falencia y un déficit en la, digamos, redacción, desde la redacción para adelante, y costaba mucho. Entonces, si ya empiezan a familiarizarse desde ese punto de vista, vamos a tener logrado un avance, digamos, y el refuerzo que ustedes necesitan para sus internados. Y así, varios documentos, incluso la categorización que se realiza en estos centros que son importantes también. También, por ejemplo, siempre les hablamos que habían ciertas patologías, no solo en la urgencia, ¿cierto? En el médico quirúrgico también, cuando tú tienes que diagnosticar una patología GES, ¿ya? También tenemos el documento respectivo, en caso que nos toque el caso. Vamos a tratar de hacer caso para todo. Consentimiento informado, siempre les comenté, ¿cierto? La importancia del consentimiento informado y firmado, si no, no sirve de nada. Epicrisis, cuando el paciente, ¿cierto?, termina su proceso. Órdenes de exámenes, tanto de laboratorio sanguíneo como de la parte radiológica. Si necesitamos trasladar en ambulancia, van a poder hacerlo, virtualmente, por supuesto, ¿ya? Cosa que en la práctica, se los digo por la experiencia que tuvimos el año pasado, no veíamos ese proceso. Además, atendíamos al paciente, tomábamos muestras, ¿cierto?, y derivábamos o hacíamos, digamos, ayudar al traslado hacia los servicios respectivos.
Instrucciones en caso de pacientes, por ejemplo, que sean sometidos a TEC. Aquí también podemos evaluar y hacer otro tipo de instructivo con otro tipo de patología, que también ustedes tienen las herramientas para poder realizarlo. Y así, distintos formularios, digamos, que nos van a ayudar a poder hacer todo el proceso en el fondo de igual manera que tú lo haces en un servicio clínico de urgencia. Hay algunas cosas que es importante destacar, que claramente si un paciente que entra por emergencia no se puede pedir cheque de garantía, está ultra... Ley de urgencia, no. La ley de urgencia dice que no, pero si es un paciente por atenderse un dedo y no entra por urgencia, que también es atención, ese sí se puede pedir cheque de garantía, porque la ley de urgencia no lo toma. Por lo tanto, hay algunas cosas que uno sabe que la enfermera que está en recepción, que hace el triage rápido, que sabe qué paciente entra primero y quién queda al final, desde esa parte hasta la atención misma del paciente, la idea es que usted se acostumbre y tener el timing, porque a nosotros, al menos en mi caso, yo trabajo para veterinaria, pero también trabajé mucho tiempo en el JJ Aguirre, y porque hacía consultoría. Y una cosa importantísima y que se diferencia un buen profesional de un mal profesional, más allá de que sepa los procedimientos o no sepa los procedimientos, era el timing. Y lo que uno pide como jefe es justamente el timing, o sea, que no sea esa persona que queda así en blanco. La proactividad que yo les mencionaba en las clases, ¿cierto? Exacto. No es más que eso. Aquí yo les traje, pero también tenemos la categorización que se utiliza en la posta central C1, C2, C3, que también la vamos a utilizar. ¿A ti no vas a hacer nada? También tenemos, sí, Claro, para hacer, sí. Ya, súper. Adelante, chicos, por favor. Ese monitor va a ser la última vez que lo vean ustedes, porque ese es el monitor del profesor. Este es el que van a tener ustedes. Este es el de alta complejidad, que el paciente cuando llegue, por ejemplo... Rodrigo. Bien. Si ustedes se fijan detallito, allá arriba hay una cámara. Esa cámara va a proyectar hacia la otra sala, ¿ya? Que eso es bien importante, porque aquí va a estar el primer grupo que va a trabajar con el paciente simulado. Y el otro grupo, el resto de los compañeros, va a analizar también de la misma manera que el computador va a evaluar, ¿ya? Y nosotros, por supuesto, al grupo que está acá desarrollando. La idea aquí, más que decir, mira, lo hizo mal, es sino que hay que ser súper proactivo, sino que, mira, fíjense que se demoró una cantidad N de tiempo en diagnosticar que está con una fibrilación ventricular. Y por lo tanto, el protocolo de fibrilación ventricular es uno. Se declara fibrilación ventricular, se pone, aprieta el blue code, el código azul, se llama a todo el personal de emergencia, se activan los sistemas para que toda la gente llegue, se comienza con el masaje cardíaco, se preparan las paletas, se llega a hacer caso, si no hay un médico presente, se pone el DEA, etc. Todo eso hay que hacerlo automático, no hay que comenzar a buscar en su disco duro A, B, C, D, sino que tiene que ser rápido. Y eso todavía el manejo avanzado yo solamente todavía no, solamente manejaron la parte básica en el RCP. Pero igual podemos durante la semana hacer el avance. Este monitor que van a ocupar ustedes, este es el más avanzado, los otros son con menos parámetros. La idea es que ustedes... ¿Ustedes lo habían visto este tipo de monitores y parámetros? Yo creo que Marcelo sí, pero el resto no sé. Como para irle mostrando cada una de las curvas. Está en inglés, es la única diferencia. Sí, claro, pero uno sabe más o menos. No, porque los que se usan acá están con traducción en español. Pero es que los chiquillos no han tenido toda la experiencia, por eso les pregunto. Mira, la primera línea, normalmente, casi en todos los monitores, es el electrocardiograma. Para ver si la derivada corresponde o no, siempre al principio aparece un número 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, que son las diferentes derivadas. Normalmente la que se ocupa, normalmente en veterinaria, y no sé usted también, es la derivada 2, que es la principal. Si se ponen exquisitos, pueden ocupar la otra, para diferentes zonas de hipoxia, de diagnosticar alguna isquemia. Este es un ECG, lo vieron, ¿verdad? ECG, si lo han visto. Electro sí. Sí, está recién salido del horno con el ECG. Ah, estupendo. ¿Cierto? ¿Qué ritmo es este? Normal.
ritmo sinusal. Muy bien. ¿Por qué sinusal? Qué pesado. Todavía no se empieza el lunes, ya no. No, si hoy día es solamente una demostración sin estrés, ¿ya? Es así con hoja, ¿ya? El estrés viene después con las suprarrenales al máximo, ¿ya? Ah, sí, caso. Esta es la primera, habla solamente de la actividad eléctrica del corazón. La segunda línea, que dice PLEX, es plestismografía. La plestismografía habla de la curva de pulso, el típico luz rojita que se pone en el dedo, que es por cambio colorimétrico, y habla sobre el pulso. Es importante, siempre se le ha dicho, al menos a nosotros y en enfermería claramente también, que hay que entender al paciente y no los monitores, porque los monitores pueden engañar. Y uno de los engaños típicos es cuando yo tengo actividad eléctrica pero no tengo pulso. Y esa es la PEA, la actividad eléctrica sin pulso, o disociación electromecánica, todas esas payasadas que son terribles. Y por lo tanto hay que ver al paciente. Y si tiene un buen monitor hay que saber leerlo y hay que pedir las cosas que se pueden pedir. No debe decir, preguntar de qué color es el ojo del paciente a un monitor, porque no viene al caso. La siguiente es el ABP, que es Arterial Blood Pressure, es la presión arterial invasiva. Esa va o en radial o femoral. No sé si a este nivel lo van a ocupar. El doctor me preguntaba si nosotros teníamos sistemas para instalar radial, pero no tenemos en el fondo. Entonces, pero sí se puede manejar el parámetro. Solamente. Y si le enseña a la antigua colocar la línea con una vía de grueso calibre. Lo que pasa es que el transductor no sé si lo podemos... Mira, yo te puedo traer el transductor de la clínica. Porque lo tengo de los Tendríamos que armarlo, déjame verlo, porque en realidad... El de Paico, ¿hay cable? Yo tengo cable. No sé si... Sí. Bueno, ahí por último vemos... ¿Cómo la presión arterial en términos de...? La idea es que tengan súper consciente que la presión no invasiva es un buen estimador en pacientes que están dentro del rango morbosos suave. Si un paciente con una hipotensión grave, claramente el manguito no va a medir nada. Y sobre todo, y si tengo pacientes que están con arritmias muy graves, también tiene sesgo. Por lo tanto, el gold standard, el estándar internacional, siempre es la línea arterial. Por además que te da el patrón de curva y puedes analizar la curva. Tipo de curva, si tiene la dicrótica, que es esa cuña que tiene hacia abajo, o no la tiene. La siguiente, esta probablemente la vamos a sacar, porque a no ser que el medio quirúrgico lo vayan a ocupar. ¿Presión arterial pulmonar? Sí. Y para eso necesitamos Swan-Ganz, que yo les mencionaba de repente, cierto que existe, pero... Ya no lo estamos usando. ¿No? Muy poco. En donde la están ocupando es la Católica, en DISA y... No, en DISA ya no. Sí, lo están ocupando. Es que yo trabajé ¿Con quién ocupa ahí? Con UCI coronaria, UCI general y UCI quemado. Con Ugarte. Sí. Entonces, si tienen, yo sé que tienen Swan-Ganz. Estábamos usando Paico Y están ocupando el Ivan Fausen. Sí, están evitando el Swan-Ganz. Adelante, por favor. Hola. ¿Puedes la pones allá para que estemos más claros? Aquí tenemos esta línea. La única gracia que tiene el Paico, que te puede dar gasto cardíaco continuo, que te dice cuántos litros por minuto de forma continua está entregando el paciente, y te da la posibilidad de ver la presión de cuña para saber si el RDS, el síndrome de distrés respiratorio agudo, es cardiogénico o cardiogénico, o sea, entra categoría RDS o no, que el punto de corte es 18 milímetros de mercurio. La de abajo es la camografía, para mí es el mejor monitor de todo. No sé si para ti. Sí. A mí me encanta porque habla sobre si el paciente está vivo, tiene metabolismo y está produciendo CO2. Un paciente sin producción de CO2 es un paciente que está muerto. Igual que una hoguera apagada no produce CO2, no produce humo. Un paciente que no esté quemando ATP no produce CO2. Por lo tanto, habla mucho del metabolismo del paciente y dice si el paciente está hipodinámico o hiperdinámico. Acá al lado tenemos frecuencia y pulso, normalmente son iguales, excepto en algunos pacientes. Por ejemplo, cuando yo tengo arritmias muy severas, que vamos a ver algunos pacientes con arritmias severas, donde que yo tenga actividad eléctrica no implica que ese me esté generando pulso.
Por lo tanto, puedo tener una frecuencia de 150 y tengo 100 de pulso. ¿Por qué? Porque no todas los complejos están generando pulso. ¿Ya? Pues hacen actividad eléctrica invasiva, etc. Saturación, no sé cómo trabajan ustedes, de 95 para arriba, yo trabajo de 95 hasta 100, de 90 a 95 alerta y bajo 95 corre. Ahí está la presión invasiva, la sistólica y diastólica de ahí media. Aquí lo mismo, pero para la arteria pulmonar. El entrada de CO2, la camografía, que normalmente va entre 40, 45 hasta 50, que es la cantidad de CO2 que estoy exhalando. Al lado de acá es la frecuencia respiratoria, gasto cardíaco continuo y estas dos. Yo solamente conozco un monitor que tiene las dos, que es la católica que está en San Carlos de Apoquindo, que detecta si el paciente está vasocontraído o no está vasocontraído. Que la presión real del paciente es la presión que tiene arterial a la altura de vena cava. Esa es la presión del paciente, es el centro térmico del paciente. Toda la axilar, la rectal, todo el resto son estimadores de la presión central, la que corresponde. Y la diferencia entre los dos habla si el paciente está vasocontraído o no. Si un paciente vasocontraído no tiene circulación, no tiene perfusión, si está con baja perfusión, es un paciente que está frío. Y por lo tanto yo puedo ver si el paciente está vasocontraído o no. ¿Pero el paico? No, este se hace es un termómetro de piel. Ah. Es súper lindo y hermoso. Además que es súper fácil. Simplemente le pegáis, le tienen que limpiar muy bien, sí. Tiene una buena indicación, le tienen que limpiar con alcohol, después con triclosan, seca y coloca la cosa. Y se pega. Y se pega así como un sticker. Y viene un termómetro de piel. Esto yo creo que lo va a ver más en el médico quirúrgico, el trial para ver si el paciente está bien anestesiado o no, el trial for Ford. Este también tiene, como todos los monitores habituales, tiene su CAF, su presión no invasiva. Ojo, la presión invasiva que tiene este equipo tiene una característica, que igual que todo el resto, es que yo me tengo que acordar pedirle al equipo que me diga. A diferencia del continuo, que el invasivo que es online, o sea, en todo momento me está dando presión. La idea es que ustedes se familiaricen con este equipo. Es muy similar a casi todos los monitores que están en el mercado, casi, o sea, alguna diferencia como todo. Pero la idea es que ustedes se familiaricen, conozcan los monitores, vean los monitores, puesto que en todas partes hay monitores ahora. Es lo que se van a encontrar afuera en el fondo, ¿cierto? Lo que está en el internet. En todas partes. Esta pantalla va a ser parte de su nuevo lenguaje, cuando es como la aprendida del electro que hicimos, ¿cierto? Acá es lo mismo. Exacto. Y con eso es la forma que ustedes van a trabajar, o sea, la información que van a recibir de los distintos casos va a ser a través de esta pantalla, ¿ya? Y lo otro que a este monitor también le pueden pedir el toma electro de 12 derivadas. Y sí, hace todo. Y tose también. Ahí les va a mostrar el doctor lo que... Todo puede empeorar, todo puede empeorar. Todo puede ser peor. Todo mejora, todo mejora. No, sí, genial, mejor que les pasa acá en el campo Yo clínico. creo que sí. Yo creo que le vamos a sacar harto producto. Sí. Entonces la idea es que se estresen. Porque si no se estresa no se aprende. No, un grado normal, sí. Poquito. Pero es un momento de que ustedes aprendan mucho. La primera experiencia que nosotros tenemos en veterinaria es que se aprendan mucho esto, utilicen el tiempo, sean majaderos nosotros como el doctor Cabrera y yo y va a estar Emma y yo acá también. que son la profesora. Aprendiendo también porque es parte de un proceso de aprendizaje para nosotros. Sí, es un estrés para todos. Así que vamos a estar también nosotros un poco estresados. Y la idea es que aprendan, aquí tenemos dos bombas de infusión que son habituales, hay varias clínicas que las tienen. Estas son las Space Infusion de Brown, que tienen su característica como todas las bombas. Cada empresa les gusta poner sus cosas. Y además se van a agregar, se va a agregar, el doctor se consiguió también, yo creo que tenemos que agradecerle mucho tanto el programa como toda la intervención que va a hacer. Se va a conseguir un ventilador mecánico para que también trabajemos desde ese punto de vista.
Y la escuela también va a implementar un carro de paro como se trabaja en los servicios de urgencia. Y si nos da el tiempo, si ven en la pantalla de allá. Sí. No sé si le vas a agregar ruido a esto. Ya, sí, ¿Algún también. vómito o alguna cosa? No sé. Bueno, dentro del monitoreo. Vómito. El vómito. La petición propia. Así soy yo, usted sabe. Me conoce. Andamos tan ayuda y estamos por un bote. Yo lo sé que es porque yo no. Hay que afirmar el estómago, ¿no? Exacto. De ahí vamos a poner los volumetros más. Entonces puedo simular que un paciente que tiene dificultad respiratoria, evidentemente cuando yo ya no escuchan el paciente toser, claramente el paciente deja de respirar. Estamos claros. Porque Claro, va a ir en evolución, ya sea positiva o negativa, habitualmente va a ir en negativo. ¿Ya? eventualmente. Estamos como volumen muy bajo, pero esto normalmente Sí. se escucha en todas Sí, las- se escucha Sí. bastante más. La otra vez sí. nosotros hicimos la prueba y... No, mucho. y- Está hecho desde el parante. Sí, estamos instalando todas las cosas que van ustedes a utilizar a partir del lunes, si Dios quiere. A partir del 25 de noviembre. Es que el vespertino termina después, por eso Sí, por parten el después. laboratorio. Sí. digo. Ustedes por están, eso. aparte, perdón, pero eso yo lo conversé con Sergio, ¿no? Ustedes se atrasaron un pelillo, pero después entran parejos. Ya, perfecto. X del diurno, X del vespertino, para que vayamos... ¿Te acuerdas que lo mismo en la reunión? ¿Ya? Sí. Esa es la razón. Que haya diferencia. Que quede claro, ¿no? ¿Tú quieres mostrar acá el monitor de acá? ¿Pasamos acá, chicos? Y lo otro importante es que vamos a tener algunas placas que sean competentes obviamente al caso. La idea es que sea lo más proactivo posible. No sé si las guías las tienen acá en las guías de la TLS, cosas así. No, pero las podemos... Sí. ¿Se las paso en PDF? Ya, pues. ¿Tienes yo lo tengo todo. Porque la idea es que Trabajemos con... Lo que pasa es que eso tenemos que entregarlo el día lunes a cada grupo. además, Ahí sí. tenemos que hacerlo. sí. No se puede difundir. ¿Ah? No se puede difundir por mientras los O compañeros. sea, es que estoy hablando del primer grupo. Después ya podemos entregarlo antes, sí, no hay problema. Ok. Entonces la idea es que ojalá sea Que todo depende de hacer lo más posible. ¿Cómo reciben esto? Pero en vespertino tenemos un manual. ¿Perdón? En vespertino tenemos un manual. Sí. Lo que pasa es que hay que digamos, acotarlo en términos de algoritmos específicos. Exacto. Eso O sea, llega un paciente con una glicemia de 300, ¿qué se hace? A, B, C, D, E, F, A G, eso. H, Eso es lo Tengo que paciente... La forma de traducirse, ordénense. ¿Se acuerdan las clases que me costaba que me entendieran? Sí. ¿Sí? Ese algoritmo Eso es. tiene que ser su rezo casi. Eso. ¿Por qué? Porque después... ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo les voy a decir buenos días y ustedes me van a decir ABC. ABC, Ya, eso. Sí. Y la idea Así yo no le hice así. Buenos días, ABC. la idea es que obviamente se va ¿La norma? El manual del ángel lo cambió a CAD. No, pero que eso cuando tienes paro. Estoy hablando del que no está en paro. AJA 2010. 2010. Pero bueno, que en 2010. ¿No? Esos son 10 puntos buenos. Sí. El espacio chico, así que traten vamos a de tratar acomodar. de implementar con Paola vamos a hacer un esfuerzo pero sobrehumano. Ocupar doble monitor paciente y monitor fetal para eventualmente el paciente que venga con Perdón, ¿se pueden mover un poquito para allá? Para dejarle más espacio a eso. suma angustia fetal y atención de parto primario. O sea, esperando que llegue el personal de ginecología que van a tomar el caso y va a llevarlo a sus pabellones. Pero la primera atención, saber o diagnosticar rápidamente si estamos frente a un sufrimiento fetal o no y que conocemos algunas emergencias obstétricas, ¿cierto?, que pudiéramos enfrentar rápidamente. Y la idea es que ustedes estén preparados y sean súper despiertos en el sentido que la emergencia no se diga, la emergencia no se espera, la emergencia llega cuando no quiere que llegue y la emergencia se atiende. En todo caso, si está temblando, si no está temblando, hay terremoto, hay incendio, la emergencia se atiende. Y la idea con Paola es que en todo caso, o sea, en todo evento, sepan qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Si tienen que poner un medicamento, tienen que saber buscar vía, tienen que colocar la vía, tienen que poner un equipo de fleboclisis, tienen que saber drogas, diluir drogas. y saber si van a ocupar titulado o no titulado, van
WhatsApp. La lidocaína al 2%, ¿cierto? Que tanto los hago sufrir, sí. ¿Por qué? Porque les cuesta que me la diluyan, pues. ¿En serio? Sí, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Y lo otro que yo también les pido, que en la medida en que vayamos pasando los porque estamos en un proceso de aprendizaje tanto ustedes como nosotros, que también hay que reconocerlo. En la medida en que se les vayan ocurriendo cosas, y la proactividad también, digamos, es importante en términos de que pueden aportarnos, sugerirnos cosas que podemos hacer en la medida. Este centro de simulación ya tomó otro pelo, como digo yo, ¿no? Que ustedes vean que, digamos, está muy bien implementado y vamos a comprar, la universidad va a comprar más cosas. No es solamente, porque sé que hubo rumores que íbamos a trabajar con perritos. Hay algunos acá, bien bonitos, ¿cierto? Pero... Respira, ojo, ¿Ah? respira. Sí. Sí. A ver. Se mueve. Sí, acá también. Acá tenemos tenemos gatitos, tenemos de todo. Y tratar, digamos, de sacarle y las sugerencias bienvenidas sean, digamos, en este proceso que vamos a empezar. Entonces la idea es que ustedes como futuros enfermeros sean súper proactivos en su formación, súper proactivos. Y no sé... ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer, por favor? No sé si me estoy metiendo en la pata del caballo. Y yo de imagenología vengo, ¿verdad? Sí. No textualmente. No, debieran haberlo visto en semiología, pero no la ven. Yo en urgencia no alcanzo a pasar. Yo voy a poner mi... ¿No hay semiología en la mañana, no? Como electivo. Voy a... Sí, el electivo yo traté de hacer un poco de semiología, pero lo hice en la noche, no lo hice. Voy a ser súper abogado del diablo. Mi ecógrafo lo tengo casi como un pedazo de mi apéndice. Sí, es el super ecografía. Y yo ando, de hecho en el auto ando trayendo mi ecógrafo, un M-Turbo, que es un equipo hecho para emergencias. Se demora 4 segundos en encender justamente porque es para emergencias, está hecho para eso. Hasta donde yo sé, pero no meter las patas, la idea es que hay muchos de los pacientes que vamos a ver acá que tienen su imagen, desgraciadamente en perro, pero la ecografía torácica y pulmonar son exactamente las mismas. Son iguales, de hecho se ven más bonitos. El concepto es que son mamíferos, primera cosa. Cerdos y perros yo creo que son lo más parecido, ¿cierto? De hecho el doctor tiene gran experiencia en circulación extracorpórea En cerdo. en cerdo, y que es una de las cosas más complicadas que hay. Así que lo digo como es enfermera jefe del pabellón del tórax en que trabajé varios años, así que sé que la circulación extracorpórea hay que ser como muy valiente para eso. Y un poco loco. Sí, también. Y la idea es que ustedes, primero pregunten todo, ¿ya? Si quieren sacar algo más de ecografía, yo feliz, hacemos un espacio de 2 horas, le enseño ecografía de emergencia. Yo soy uno de los que está con el yugo encima, que la Sociedad Internacional de Emergencias de Pequeños Animales difunde lo que se llama WinFocus. WinFocus lo ubican ustedes, ¿no? No. WinFocus es la red mundial de organismos hacia el uso de la ultrasonografía en emergencia. Y junto a lo que se llama el FAST, el T-FAST, E-FAST, ¿lo ubican ustedes? No. El FAST es ecografía de emergencia abdominal. Se demoran exactamente 17 segundos. Tórax, para ver si hay líquido, si hay aire, si hay una masa. En el fondo son protocolos de hacer una ecografía muy rápidamente que valga en un óptico preciso. Preciso, y es ABC ya. Exacto. Hay varios gold standard que es la clínica más exámenes de imágenes en urgencia. Por eso te digo, pero en este caso son protocolos específicos para determinar ciertas cosas. Les pido